Hay crímenes que se cometen en una ciudad, en algún puerto, en algún pueblo, que se quedan a memoria de sus habitantes al pasar de los años. Hay casas que quedan como mudos testigos de lo que sucedió. La historia que les traigo a continuación es un hecho que pasó en el puerto de Mazatlán, que como había dicho, sucedió en una casa y fue a una familia. Así que si quieren escuchar el relato, quédense hasta el final del video. Y recuerden suscribirse y darle like. Los sucesos fueron el 11 de marzo de 1986 en el fraccionamiento Villa Galaxia, en Mazatlán, Sinaloa, donde fue el asesinato de toda una familia, y como un dato curioso que también fue que mataron a la mascota. La familia era oriunda de Veracruz, era una familia muy bien acomodada económicamente, ya que si vemos las características de su casa, era una casa muy grande y muy amplia. Contaba con dos pisos, y algo muy particular es que los dos pisos tenían aire acondicionado, algo que no era muy común en aquellos entonces. Normalmente las familias que estaban más o menos acomodadas eran los que tenían acceso a tener aire acondicionado, así como en su cochera también era una cochera muy amplia que podía tener dos vehículos. Todo pasó en una tarde el 11 de marzo cuando el ingeniero Jorge Dorantes llegaba en su lujoso carro azul de recoger a su esposa, quien era la doctora Cristina, sin imaginarse que al llegar a su casa ya se había cometido los asesinatos. Esa tarde llegaron unos desconocidos quienes ultimaron a su hijo David Dorantes, así como también a la nana que trabajaba con ellos, y al igual que una empleada doméstica de 15 años, igual que un mecánico llamado José Isabel, quien ese día iba a ir a reparar uno de los carros y se encontraba desafortunadamente en el lugar. Y como dato curioso de lo que pues es muy recordado también esta historia, es que también mataron al gato de la familia, quien se encontraba en un sillón. Y pues esto es algo curioso porque prácticamente no querían dejar a nadie ni a ningún testigo. Una de las hipótesis que se manejó en aquel entonces fue que una persona demente entró a la casa matando al mecánico en la planta baja y a la empleada doméstica, subiendo así a matar al hijo y a la nana, y posteriormente también matar al gato. Entonces, en eso fue que cuando llegaron el esposo y la esposa, pues los mató en la parte de abajo y prácticamente se fugó. Prácticamente se fugó y no se supo de él, lo cual quedó descartada, porque de haber sido así, en el momento que se escucharon las detonaciones en la planta baja, hubiera dado tiempo para las que estaban arriba haberse escondido o haber pedido ayuda o haber hecho algo. Y entonces eso fue totalmente ya descartado. Otra de las hipótesis que se manejó y que también quedó descartada fue que el padre de familia se volvió demente matando a su propia familia, lo cual no tiene mucho sentido debido a que se dice que él tenía una muy buena relación con su familia, con su esposa y con su hijo. Entonces es por eso que quedó descartado. Además que, como se viene manejando también en la otra hipótesis, fue de que si asesinó a los que estaban en la planta baja, tuvieron tiempo también los que estaban en la planta de arriba. Además que también no se ve ningún forcejeo ni nada por el estilo por parte de su esposa, ya que ellos quedaron afuera de los carros. Otra de las hipótesis que se maneja y que fue la que se quedó fue que dos desconocidos llegaron hasta el domicilio, asesinando a los que estaban en la planta baja, mientras el otro ya había subido a asesinar a los que estaban en la planta de arriba y posteriormente pues también matar al gato.
lo cual pues sí es el que tiene más lógica, porque como reitero, el que se quedó en la planta baja le pudo dar tiempo para subir y cometer los crímenes en la segunda planta. Se dieron a la fuga y pues hasta el día de hoy nunca fueron aprendidos. De los homicidios, en menos de 48 horas hubo 2 personas detenidas que eran padre e hijo. Y algo pues muy curioso de aquel entonces fue que el comandante Humberto Rodríguez estaba al mando de la PGE, quien años después se descubriría que era sicario de los Arellano Félix. Pero esto también fue un hecho lamentable, ya que padre e hijo eran inocentes y pasaron 6 años en prisión. Y no solamente 6 años en prisión, sino que también llevaban con ellos el repudio de la población en general, ya que como habían sido culpables sobre los homicidios y todo eso, pues prácticamente la población los repudiaba. Ellos salieron libres 6 años después de haber sido aprehendidos y desaparecieron prácticamente del ojo público. ¿Y qué pasó después con la casa? Bueno, esta casa todavía sigue abandonada. Al pasar de los años, ningún familiar los ha reclamado, ni siquiera se ha podido vender. Desde 1986 hasta este año 2020, esa casa no ha podido ser vendida. Se dice entre sus vecinos que pudieron comunicarse con una familiar, pero que ella dijo que los familiares no querían saber nada sobre la casa. Y algo que también dicen los vecinos sobre esa casa, que es una casa maldita debido a los hechos, que suelen pasar por ahí y escuchar lamentos e inclusive escuchar el maullido del gato. De igual forma, también hay otros que comentan que al pasar por esa casa, que prácticamente está abandonada y tiene maleza, que se siente algún frío, un escalofrío al pasar por la banqueta. Es algo que envuelve en el misterio de esa casa, el hecho de por qué al pasar de los años, ya teniendo más de 30 años, y no ha sido ni vendida, ni ha sido reclamada, y pues prácticamente nadie quiere saber sobre la casa, ya que se dice que los sucesos paranormales que suceden ahí son continuos, pero pues eso solamente lo pueden saber los vecinos y quienes han pasado y se han atrevido a entrar en ella en cierta hora de la noche. Después de los crímenes, en esa casa quedó un ambiente triste y desolador, pero también algo como muy curioso fue que la casa fue saqueada, no solamente por vándalos ni por malvivientes, sino que fue saqueada por los mismos judiciales, quienes se empezaron a llevar todo lo que tenía valor, lo que eran cuadros, utensilios de cocina, muebles, televisiones, que como repito, en aquel entonces lo que la familia tenía, como era una familia acomodada, pues eran de muy alto costo. Al igual que los carros que quedaron estacionados en la cochera, ahí quedaron al pasar de los años, a quienes les fueron robando poco a poco hasta quedar totalmente desmantelados. Hasta aquí llegamos al relato de hoy. Espero que les haya gustado. Escríbanme en los comentarios alguna sugerencia de algún relato que quisieran escuchar. Al igual, si se me pasó algún dato de la casa que ustedes sepan, o también lo que sepan ustedes de la casa, y si ya la conocían. De esta forma me despido, y recuerden que la historia puede ser todo menos aburrida.